En la cena de Acción de Gracias, mi mamá repartió sobres. Una pequeña bonificación para todos los que ayudan por aquí. Cuando me saltó a mí, mi hermana se rió. Supongo que no cuentas. Yo solo sonreí, di un bocado y esperé. Esa noche, cerré todas las cuentas familiares que yo financiaba. A la mañana siguiente, sus bonificaciones habían desaparecido y sus tarjetas fueron rechazadas en el desayuno. Pero eso no fue lo único que perdieron. La salsa de arándanos brillaba bajo el candelabro del comedor, como gotas de sangre sobre porcelana fina. Compré ese candelabro hace 3 años, cuando el viejo finalmente se estropeó, al igual que pagué por el techo nuevo, la renovación de la cocina y la factura del impuesto a la propiedad que habría llevado a mis padres a la ejecución hipotecaria. Nadie mencionó esas cosas, por supuesto. Jessica, pasa los panecillos, dijo mi hermana Victoria sin mirarme. Ya nunca me miraba, no directamente. Me había convertido en un mueble en esta casa, en algún punto entre pagar la deuda de su tarjeta de crédito y cubrir la colegiatura de la escuela privada de su hija, Lily. Le pasé la cesta. Los panecillos eran de Whole Foods, porque la artritis de mamá hacía difícil hornear últimamente. Lo sabía porque la había llevado a sus citas con el reumatólogo durante los últimos 18 meses, siempre programándolas alrededor de mis descansos para almorzar en la firma de marketing donde me abrí paso hasta ser directora senior. Están fríos, anunció Victoria, dejando caer un panecillo en su plato con un disgusto teatral. Mamá, ¿no los calentaste? Lo olvidé, cariño. Ha sido un día tan ajetreado. Ajetreado. La mujer había pasado la tarde colocando platos comprados en la tienda sobre fuentes para servir, mientras yo había estado en la oficina hasta el mediodía, y luego me había detenido en 4 tiendas diferentes, recogiendo todo lo que me había pedido por mensaje de texto. Solo el pavo había costado $200 de esa granja orgánica que había visto en algún programa de cocina. Mi padre trincha el ave con la precisión de un cirujano, lo cual tenía sentido, considerando que lo había sido antes de jubilarse. Excelente elección este año, Patricia, le dijo a mi madre, mucho mejor que el desastre seco del año pasado. El pavo del año pasado también había sido mi responsabilidad. Lo cociné en su horno mientras lidiaba con una crisis de lanzamiento de producto en mi portátil. Aparentemente, evitar que una cuenta multimillonaria se fuera había sido menos importante que rociar el pavo cada 30 minutos. Alrededor de la mesa se sentaban los sospechosos de siempre, mis padres en cada extremo, como rey y reina de su imperio en declive, Victoria y su esposo, Brandon, a un lado con Lily, de 13 años, y yo, sola al otro lado, como el número impar que no encajaba en la ecuación. Brandon trabajaba en la gerencia media de una empresa de telecomunicaciones, el tipo de trabajo que sonaba importante en las fiestas pero que apenas cubría su hipoteca. La hipoteca de la casa para la que fui cofirmante, cuando su crédito no pudo asegurar el préstamo por sí solo. Y bien, Jessica, dijo Brandon, intentando conversar de la manera en que alguien podría intentar desactivar una bomba, con cuidado y con visible ansiedad. ¿Cómo va el trabajo? Antes de que pudiera responder, ya había perdido el interés, volviéndose para preguntarle a mi padre sobre el partido de los Patriots. El teléfono de Victoria vibró. Lo revisó, sonrió y escribió rápidamente debajo de la mesa, probablemente enviando mensajes a sus amigos sobre su próximo viaje a Cancún, del que la había oído hablar con mamá la semana pasada. Yo no estaba invitada. Naturalmente, mi presencia arruinaría el ambiente, haría que todos recordaran al cajero automático andante que financiaba su estilo de vida. La cena continuó con el ritmo de siempre, papá, pontificando sobre política, mamá, preocupándose de que todos tuvieran suficiente de todo, Victoria, desempeñando su papel de la hija adorada que no podía hacer nada mal, y yo, comiendo en silencio, mientras calculaba mentalmente cuánto me había costado esta cena. No solo en dinero, aunque esa cifra ya era asombrosa, sino en tiempo, energía y en la lenta erosión de cualquier relación que alguna vez tuvimos. Recordé tener 7 años, viendo a Victoria abrir sus regalos de cumpleaños mientras yo estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, con mi propio montón más pequeño. Incluso entonces, la distribución había sido desigual. Mamá había explicado que Victoria necesitaba más porque era mayor, más social y tenía más gastos. La explicación cambió a lo largo de los años, pero la desigualdad se mantuvo constante. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 16,
cuidando a los hijos de los vecinos. Mamá me había pedido prestado mis ganancias para cubrir el vestido de bienvenida de Victoria. El préstamo nunca fue devuelto. Este patrón continuó durante la universidad, donde tuve 3 trabajos a tiempo parcial mientras Victoria se unía a una hermandad financiada por nuestros padres. Y durante mis 20, cuando ascendí en la escala corporativa mientras ella flotaba entre ser instructora de yoga, coach de vida y aspirante a diseñadora de joyas. Ahora ganaba $250,000 al año, y de alguna manera, todavía me sentía como esa niña de 7 años con el montón más pequeño. La cena está maravillosa, Patricia, declaró mi padre, apartando su plato vacío. ¿Nos vamos a la sala de estar? Migramos como pájaros siguiendo un antiguo patrón. Los muebles de la sala de estar eran nuevos del año pasado, después de que mamá decidiera que el conjunto viejo parecía anticuado. Yo había compartido el costo con papá, aunque su contribución había sido aproximadamente 1/4 parte de la mía. Los cojines eran de Lester Asen Hardware. La alfombra estaba tejida a mano. El libro de mesa de centro sobre villas toscanas costaba más que las mesas de centro de la mayoría de la gente. Mamá desapareció en la cocina y salió con una pila de sobres de color crema. Se me apretó el estómago de una manera que no entendí de inmediato. Algún instinto primario que sentía el peligro antes de que mi mente consciente se diera cuenta. Quiero hacer algo especial este año, anunció mamá, su voz adquiriendo esa cualidad azucarada que usaba cuando quería que todos prestaran atención. Una pequeña bonificación para todos los que ayudan por aquí. Le entregó el primer sobre a papá con un beso en la mejilla. Lo abrió, sonrió y guardó lo que parecía un cheque en el bolsillo de su camisa, sin mostrarle a nadie la cantidad. El segundo sobre fue para Victoria, por ser una hija tan maravillosa y ayudarme tanto este año. Los ojos de Victoria se abrieron como platos al mirar dentro. Mamá, esto es demasiado. Tonterías. Te lo mereces, cariño. Brandon recibió el tercer sobre, por cuidar también de mi hija y mi nieta. Lily recibió el cuarto, su rostro adolescente iluminándose. Oh, Dios mío, abuela. Gracias. Mamá repartió 2 sobres más a personas que apenas registré al principio. Luego me di cuenta de que el tío Richard y la tía Susan estaban allí, sentados en el sofá de 2 plazas. ¿Cuándo habían llegado? ¿Habían estado en la cena? Toda la velada había adquirido una cualidad onírica, los sonidos apagados, los colores demasiado brillantes. Todos recibieron un sobre. Todos, excepto yo. Mamá se recostó en su silla, pareciendo tan satisfecha como un gato que ha encontrado nata. El silencio se prolongó durante exactamente 3 segundos, antes de que Victoria se riera. Un sonido tan agudo como un cristal al romperse. Supongo que no cuentas, Jessica. 7 palabras, 14 sílabas, el resumen de 32 años de ser la hija aceptable, la confiable, el banco que nunca cerraba. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La expresión de papá era cuidadosamente neutral, de la misma manera que los médicos miran cuando dan malas noticias que han dado 100 veces. Brandon tuvo la decencia de parecer incómodo. Lily ya estaba contando su dinero, ajena a todo. El tío Richard se estudiaba las manos. La tía Susan encontró algo fascinante en el libro de las villas toscanas. La sonrisa de Victoria podría haber cortado diamantes. Di un bocado del pastel de calabaza que había traído, dejando que la canela y la nuez moscada se disolvieran en mi lengua mientras masticaba lenta, deliberadamente. Todos esperaban mi reacción, lágrimas, ira, la escena dramática que les permitiría pintarme como inestable, desagradecida, difícil. En cambio, sonreí. Este pastel está delicioso, dije. Debería conseguir la receta. La confusión en el rostro de Victoria casi valió la pena por la traición. Casi. Me quedé 1 hora más, charlando, riéndome de los chistes de papá y elogiando las habilidades de anfitriona de mamá. Abracé a todos al despedirme, les deseé lo mejor y conduje de vuelta a mi apartamento en la ciudad, el que compré con mi propio dinero y decoré con muebles sobre los que nadie más tenía opiniones. Luego, abrí mi portátil. Mi teléfono vibró a las 11:47 de la noche. Un mensaje de Victoria, ¿en serio acabas de cerrar nuestras cuentas? No respondí. Estaba demasiado ocupada trabajando en la lista que había comenzado a compilar, más o menos cuando mamá había empezado a repartir sobres como si fueran recuerdos de fiesta.
La cuenta conjunta que había abierto con mis padres para ayudarles a gestionar los gastos, cerrada. Mi nombre, eliminado de las transferencias automáticas que habían estado fluyendo desde mi cuenta corriente a la suya cada mes durante 3 años, canceladas. La tarjeta de crédito de Victoria, la que técnicamente estaba a mi nombre porque su crédito aún se estaba recuperando de su fase emprendedora, congelada y luego cancelada. El fondo universitario para el que había estado contribuyendo para Lily. No podía tocar el dinero que ya estaba allí, pero podía detener los depósitos mensuales y eliminarme como administradora de la cuenta. El plan de telefonía móvil familiar, que de alguna manera incluía a toda la familia de Victoria, cancelado. Tenían hasta el final del ciclo de facturación. El seguro del coche que agrupaba el SV de Victoria con mi sedán para obtener un descuento que solo la beneficiaba a ella, llamé a la compañía y separé las pólizas. Su tarifa se triplicaría por la mañana. Mi teléfono empezó a sonar a las 12:03 de la noche. Mamá. Lo dejé pasar al buzón de voz. 12:07 de la noche. Papá. Buzón de voz. 12:15 de la noche. Victoria de nuevo. Luego 3 mensajes de texto rápidos. Estás siendo ridícula. Era solo una broma. Llama a mamá. Está llorando. Me serví una copa de vino, del caro que guardaba para ocasiones especiales, y me acomodé en mi sofá. Afuera, la ciudad brillaba como diamantes esparcidos. Dentro, mi apartamento estaba silencioso, tranquilo, mío. Mi teléfono no dejó de vibrar durante horas. A la mañana siguiente, me desperté con 47 llamadas perdidas y 63 mensajes de texto. Los ignoré todos durante mi sesión de yoga. Mi ducha y mi desayuno cuidadosamente preparado de tostada de aguacate y café solo. A las 9:30 de la mañana, alguien aporreó mi puerta. Victoria estaba en el pasillo, todavía con la ropa de ayer, el rímel corrido, el pelo despeinado. Nunca había parecido menos la niña dorada. ¿Qué diablos te pasa? Entró en mi apartamento sin invitación. ¿Sabes lo que has hecho? He dejado de pagar por tu vida. ¿Quieres café? Esto no es gracioso, Jessica. La tarjeta de Brandon fue rechazada en el supermercado esta mañana, delante de todo el mundo. No tenemos nada para el desayuno de Lily. Hay un supermercado en cada esquina. Seguro que aceptan efectivo. No tenemos efectivo. Todo está en la cuenta que acabas de cerrar. Me apoyé en la encimera de mi cocina, acunando mi taza de café. ¿Te refieres a la cuenta que yo financiaba? ¿La que depositaba dinero cada mes para que pudieras fingir tener estabilidad financiera? Nunca dijiste nada de que ese fuera tu dinero. Nunca dije que no lo fuera. Su rostro pasó por varias expresiones, sorpresa, ira, incredulidad, y luego algo que podría haber sido comprensión, si hubiera durado más de un segundo. ¿De verdad vas a hacer esto por un estúpido sobre? Esto no tiene nada que ver con un sobre, Victoria. Esto tiene que ver con 32 años de ser tratada como un cajero automático con pulso. Esto tiene que ver con cada vez que cubrí tu alquiler, pagué las facturas de tu tarjeta de crédito, compré los útiles escolares de tu hija, firmé tus préstamos y nunca escuché un gracias. Nunca escuché nada, excepto qué más podía hacer, qué más podía dar, qué más podía sacrificar para que tú pudieras vivir cómodamente. Somos una familia. La familia no se ríe cuando alguien es deliberadamente excluido. La familia no se trata como si fueran empleados. Estás siendo dramática. Caminé hacia mi puerta y la abrí. Hoy tengo planes. Deberías irte. Jessica, por favor. Brandon ya llamó a papá. Se supone que tendremos una reunión familiar mañana. Simplemente arregla esto antes de entonces y todos podremos superarlo. No voy a ir a ninguna reunión familiar. Tienes que ir. En realidad, no. Eso es lo que todos estáis a punto de aprender. Ya no tengo que hacer nada que no quiera. Se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose en el aire. Finalmente, agarró su bolso y salió furiosa, deteniéndose en el ascensor para lanzar un último ataque. ¿Te vas a arrepentir de esto? Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rostro enrojecido, y yo cerré la puerta de mi apartamento, echando los 2 cerrojos. No me arrepentí por la tarde,
cuando papá llamó y lo dejé pasar al buzón de voz. No me arrepentí por la noche, cuando mamá envió un largo párrafo sobre valores familiares y perdón que no incluía una disculpa. No me arrepentí durante el fin de semana, cuando el tío Richard dejó un mensaje llamándome egoísta, aparentemente olvidando que le había prestado $10.000 para sus facturas médicas hace 2 años. El lunes por la mañana, entré al trabajo con la cabeza alta y la conciencia tranquila. Mi asistente, Jennifer, me saludó con su sonrisa habitual, entregándome mi agenda y un café del buen sitio de abajo. ¿Cómo estuvo Acción de Gracias?, preguntó. Iluminador. El martes llegó una carta entregada en mi oficina por un mensajero, con la caligrafía de mamá en el sobre. Dentro había una tarjeta con un mensaje genérico sobre la gratitud y un cheque de $500, la misma cantidad que les había dado a todos los demás en Acción de Gracias. Deposité el cheque y luego lo usé para comprarme el bolso de diseñador que había estado mirando durante meses. Cada vez que lo llevara, recordaría que el precio de mi autoestima era mucho más alto de lo que ellos jamás imaginaron. Las llamadas no cesaron. Mi buzón de voz se convirtió en una crónica de desesperación enmascarada de rectitud. ¿Papá dejó mensajes sobre el legado familiar y qué pensaría tu abuela? Olvidando convenientemente que la abuela Rose me había dejado completamente fuera de su testamento, repartiendo todo entre Victoria y él porque yo tenía un buen trabajo y no lo necesitaba. La tía Susan, que se sentó en silencio durante el reparto de sobres, de repente tenía opiniones muy firmes sobre mi carácter. El tío Richard me acusó de destruir a la familia por celos mezquinos. El mensaje más revelador vino de Brandon el miércoles por la tarde. Su voz se quebró a mitad de camino. Jessica, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Lily pregunta por qué no devuelves sus llamadas. Teníamos planes basados en ese dinero. Planes construidos sobre mi dinero, hechos sin mi consentimiento, asumidos como algo tan garantizado como el amanecer. Guardé ese mensaje de voz. Algo en él cristalizaba todo lo que había estado mal en la última década. Habían construido futuros enteros sobre los cimientos de mi billetera, sin considerar nunca que yo podría tener mis propios planes, mis propios sueños, mi propio punto de quiebre. El trabajo se convirtió en mi santuario. La cuenta de Patterson requirió jornadas de 18 horas esa semana, dándome razones legítimas para ignorar las llamadas personales. Mi equipo realizó una presentación que hizo que los clientes asintieran antes de que termináramos la tercera diapositiva. Después, mi jefa, Catherine, me llevó aparte. Lo que sea que esté pasando en tu vida personal, lo estás canalizando productivamente, dijo. Esa fue la mejor presentación que te he visto hacer. Gracias. Lo digo en serio, Jessica. Siempre has sido buena, pero últimamente hay algo diferente, más agudo, más seguro. Hizo una pausa. Voy a proponer tu nombre para la vía ejecutiva. Habrá una vacante de vicepresidenta en marzo. Había deseado ese ascenso durante 3 años. De alguna manera, cortar lazos con mi familia había liberado un espacio mental que no me había dado cuenta de que estaban ocupando. La constante ansiedad de bajo nivel sobre quién necesitaba qué factura vencía, qué crisis había que gestionar, se había evaporado. Mi cerebro se sentía más claro, más rápido, sin cargas. Esa noche, me di un capricho cenando en el restaurante italiano del centro, el que tiene un menú de degustación que cuesta más de lo que solía ser el pago mensual del coche de Victoria. Me senté en la barra, pedí el maridaje de vinos y entablé conversación con la mujer a mi lado. Su nombre era Gabriel. Trabajaba en capital de riesgo y recientemente había cortado lazos con su propia familia tóxica. La mejor decisión que he tomado, dijo, agitando su barolo. La gente piensa que se supone que debes tolerar cualquier cosa de los parientes de sangre. Eso es basura. No aceptarías ese trato de un extraño. ¿Por qué aceptarlo de la familia? Mi hermana se rió cuando mi madre me excluyó deliberadamente de recibir lo que todos los demás recibieron, le expliqué. ¿Y te fuiste? Eventualmente. Primero, cerré todas las cuentas que yo financiaba. Gabriel se rió, una carcajada sonora de genuino deleite. Oh, me caes bien. ¿Qué pasó? Le conté toda la historia, impulsada por el buen vino y el anonimato de una extraña que no tenía ningún interés en mis decisiones. Escuchó sin juzgar, interrumpiendo ocasionalmente con sus propias experiencias similares.
Para cuando llegó el postre, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Intentarán recuperarte, advirtió Gabriel. No porque te quieran, sino porque te necesitan. Hay una diferencia. Estoy empezando a entender eso. Intercambiamos números. Se convirtió en mi primera amiga de verdad en la ciudad, alguien que entendía el dolor específico de ser el cajero automático de la familia. Durante las siguientes semanas, me enviaba capturas de pantalla de mensajes absurdos de sus propios parientes, y yo respondía con el último intento de chantaje emocional de Victoria. Convertimos nuestro trauma compartido en comedia negra, robándole su poder para hacernos daño. El jueves por la mañana, recibí un correo electrónico del contable de papá. El asunto decía, urgente, asuntos del fideicomiso familiar Michei. Mi dedo se cernió sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. El correo electrónico describía lo que había sospechado, pero nunca confirmado. Las cuentas de jubilación de papá estaban agotadas. Había estado viviendo de ellas durante años, complementadas por mis transferencias mensuales, convencido de que el mercado se recuperaría lo suficiente como para sostenerlas. No lo había hecho. Los gastos médicos de mamá estaban aumentando. Su casa, la que había ayudado a salvar de la ejecución hipotecaria, tenía una segunda hipoteca que habían sacado el año pasado. Sin mis contribuciones, se enfrentaban a la bancarrota en 6 meses. El contable, un hombre llamado Harold Peterson a quien había visto 2 veces en reuniones familiares, escribió, «Tu padre me pidió que te contactara directamente. Es demasiado orgulloso para rogar, pero Jessica, necesitan ayuda. He revisado sus finanzas a fondo. La única opción viable es un apoyo familiar significativo o vender la casa y reducir drásticamente su tamaño». Leí el correo electrónico 3 veces, esperando sentir algo. Culpa, obligación, el viejo instinto de arreglar las cosas. En cambio, no sentí nada más que una especie de lástima distante, del tipo que podrías sentir al leer sobre las desgracias de extraños en el periódico. Le respondí a Harold, gracias por la información. Les recomiendo que consulten a un abogado de quiebras. No proporcionaré apoyo financiero. Su respuesta llegó en minutos, entiendo que esto es complicado, pero son tus padres. Y yo era su hija, respondí. Ellos tomaron sus decisiones. Harold no volvió a escribir. Esa tarde, Victoria apareció en el edificio de mi oficina. Seguridad llamó para preguntar si quería que la escoltaran fuera o la dejaran subir. Consideré ambas opciones, imaginando la escena que montaría de cualquier manera. Déjenla subir, pero avisen a seguridad para que estén listos si es necesario. Irrumpió en mi oficina con aspecto de no haber dormido en días. Sus pantalones de yoga estaban manchados, su pelo sin lavar, su cara hinchada de llorar o beber, o ambas cosas. Los estás matando, anunció sin preámbulos. El contable de papá dice que van a la quiebra. El estrés de mamá está empeorando su artritis. Esto es por tu culpa. Jennifer empezó a levantarse de su escritorio fuera de mi oficina, pero le hice un gesto para que se quedara. Entra y cierra la puerta, Victoria. Lo hizo, y luego se quedó en medio de mi oficina como una acusación con forma humana. Siéntate. No quiero sentarme. Entonces quédate de pie, pero baja la voz o seguridad te sacará. Eso la hizo reaccionar. Se hundió en la silla frente a mi escritorio, desinflándose como un globo que pierde aire. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. ¿Perdón? ¿Con cuánto quieres ayudarles? Sé que estás enfadada, pero van a perderlo todo. Ya perdieron todo lo que importaba. Simplemente no se dieron cuenta porque todavía tenían dinero. Deja de ser críptica y dime lo que quieres. No quiero nada de ninguno de vosotros. Eso es lo que no entiendes. No estoy negociando. No estoy jugando a un juego. He terminado. No puedes simplemente terminar con la familia. Mírame. El rostro de Victoria pasó por emociones demasiado rápidas para seguirlas. Brandon me dejó, dijo de repente. La presión financiera. Dijo que no podía soportarlo. Se llevó a Lily y se mudó con su madre a Florida. Estoy sola en esa casa, trabajando en una tienda por $12 la hora. Y mi propia hermana no me ayuda.
La información debería haberme conmovido. En otro tiempo, lo habría hecho. Ya estaría calculando cuánto podía dar, qué podía sacrificar. Ahora, oía la manipulación en cada palabra. Siento que tu marido te haya dejado. Debe ser difícil. ¿Difícil? Su voz subió hacia la histeria. Estoy perdiéndolo todo. Mi matrimonio, mi hija, mi casa. ¿Y tú lo sientes? ¿Qué quieres que diga, Victoria? ¿Que vendré al rescate y lo arreglaré? Pagaré tu hipoteca, cubriré tus gastos legales, financiaré tu nuevo comienzo. Para eso estás aquí, ¿verdad? No para disculparte, no para reconocer lo que hiciste, sino para ver si puedes exprimirme unos cuantos dólares más. Intenté disculparme. Te reíste en acción de gracias cuando mamá me ignoró. Te reíste y dijiste que yo no contaba. No fue una broma. Fue la verdad de cómo siempre me has visto. Fue un comentario estúpido. Estás destruyendo a toda nuestra familia por un estúpido comentario. No, Victoria. Me estoy salvando a mí misma, después de 32 años de ser destruida por esta familia. Hay una diferencia. Entonces empezó a llorar, sollozos grandes y entrecortados que sacudían todo su cuerpo. Una parte de mí se preguntó si eran reales o una actuación. A otra parte ya no le importaba. Por favor, jadeó entre sollozos. Por favor, Jessica. Sé que he sido horrible. Sé que me aproveché. Lo haré mejor. Cambiaré. Solo ayuda a mamá y a papá. No se merecen esto. ¿Qué se merecen? La pregunta pareció desconcertarla. Se limpió la nariz con la manga, mirando alrededor de mi oficina como si la respuesta pudiera estar escrita en las paredes. Su mirada se detuvo en la foto enmarcada de mi estantería, yo, en un retiro de trabajo en Colorado, sonriendo genuinamente, rodeada de colegas que me respetaban. Se merecen la ayuda de su hija en una crisis, dijo finalmente. La tuvieron durante años. La agotaron. La gente no se agota. La familia no tiene límites. En realidad, Victoria, todo el mundo tiene límites. Simplemente, todos vosotros asumisteis que los míos eran infinitos. Os equivocasteis. Seguridad llamó a mi puerta. Jennifer debió de llamarles. Todo bien aquí, señora. ¿Michelle? Mi hermana ya se iba. Victoria se levantó, tambaleándose ligeramente. Te arrepentirás de esto. Cuando ellos ya no estén y estés sola, desearás haber estado ahí para ellos. Quizás. Pero todavía tendré mi amor propio. Se fue sin decir una palabra más. La observé desde la ventana de mi oficina mientras cruzaba el aparcamiento hacia un Honda Civic destartalado que debía tener 15 años, nada que ver con el SUV nuevo que conducía el año pasado. Se sentó en el asiento del conductor durante 10 minutos antes de arrancar el motor y marcharse. Jennifer apareció con café, del bueno, de la cafetería de al lado. ¿Estás bien? Mejorando. Tu familia parece agotadora. Lo eran, dije. En tiempo pasado. El resto de la semana transcurrió lentamente, cada día trayendo nuevos intentos de traspasar mis límites. Mamá envió flores a mi oficina con una tarjeta que decía, la familia es para siempre. Las doné al hospital de enfrente. El abogado de papá envió una carta formal sugiriendo mediación. Envié una respuesta formal, declinando. La tía Susan probó el ángulo de la compasión, dejando mensajes sobre lo decepcionada que estaría mi difunta abuela. Bloqueé su número. El ataque más efectivo vino de una fuente inesperada, Lily. De alguna manera consiguió mi correo electrónico del trabajo y envió un mensaje con el asunto. ¿Por qué nos odias? El cuerpo del correo era un ensayo adolescente sobre la obligación familiar, salpicado de chantajes emocionales sobre lo mucho que esperaba ir a la universidad, como todos sus amigos tenían ayuda de sus parientes, y como no era justo que su vida se estuviera desmoronando por problemas de adultos. El correo terminaba, pensé que me querías. Supongo que me equivoqué. Supongo que el dinero es más importante que tu propia sobrina. Me quedé mirando ese correo durante una hora, sintiendo cómo afloraba el viejo condicionamiento.
Tenía 13 años, solo era una niña, manipulada por adultos para ser su arma. No era su culpa. Excepto que era exactamente la estrategia de Victoria, usar a la niña como rehén emocional. Contar con mi incapacidad para responsabilizar a una adolescente del veneno de sus padres. Escribí y borré 5 respuestas antes de decidirme por la verdad. Lily, sí te quiero, pero el amor no significa dejar que la gente te trate mal para siempre. Tu madre y tus abuelos tomaron decisiones que me hirieron profundamente. Tuve que tomar decisiones para protegerme a mí misma. Espero que algún día entiendas que las relaciones sanas requieren respeto por parte de todos los implicados, no solo el sacrificio de una persona. Te deseo lo mejor en tu vida. Nunca recibí respuesta. O Victoria la interceptó, o Lily no supo qué hacer con la honestidad. El viernes por la tarde, Catherine me llamó a su oficina. Se me encogió el estómago, preguntándome si Victoria habría escalado su campaña hasta mi lugar de trabajo, pero Catherine estaba sonriendo. El comité ejecutivo se reunió esta mañana. Quieren acelerar tu ascenso. Vicepresidenta de Cuentas Estratégicas, a partir del 1 de enero. Aumento del 30%, paquete completo de beneficios, oficina de esquina en la planta ejecutiva. La oficina se volvió borrosa. Había estado tan concentrada en la crisis familiar que me había olvidado por completo del ascenso. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Te lo has ganado, Jessica. La presentación de Patterson lo sé yo, pero llevas años trabajando para esto. Felicidades. Floté durante el resto del día en una nube de emociones contrapuestas, triunfo profesional mezclado con pérdida personal. El éxito, ensombrecido por el conocimiento de que mi familia nunca celebraría esto conmigo. Entonces me di cuenta de que nunca habían celebrado realmente nada conmigo. Mi graduación universitaria había sido eclipsada por el compromiso de Victoria. Mi primer gran ascenso había coincidido con el lanzamiento de su negocio de joyería, que mis padres habían financiado con dinero que me pidieron prestado. Cada hito en mi vida había sido un escenario de fondo en la historia de la protagonista Victoria. Ahora, yo era la protagonista de mi propia vida, y el elenco de reparto había sido eliminado de la producción. Esa noche, hice algo que había estado evitando. Repasé mi teléfono y bloqueé sistemáticamente el número de cada miembro de mi familia: mamá, papá, Victoria, Brandon, Lily, el tío Richard, la tía Susan, incluso primos lejanos que probablemente serían reclutados para la tarea del chantaje emocional. Cada número bloqueado se sentía como quitarme un peso de los hombros. Cuando terminé, mi teléfono quedó en silencio por primera vez en semanas. Sin vibraciones, sin notificaciones, sin demandas urgentes disfrazadas de preocupación familiar. Solo paz. Pedí comida tailandesa, abrí una botella de vino y me puse al día con una serie que llevaba meses queriendo ver. Hacia la medianoche, me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había pasado una noche sin alguna ansiedad relacionada con la familia royéndome la conciencia. Así se sentían las vidas de la gente normal. La ligereza, la libertad de simplemente existir sin tener que gestionar constantemente la crisis de otra persona o calcular si podía permitirme la emergencia de otro. Podría acostumbrarme a esto. La reunión familiar tuvo lugar sin mí. Lo sé porque Victoria me envió una foto de todos reunidos en la sala de estar de mamá y papá, acompañada de un «mira lo que te pierdes». Lo que vi fue un grupo de personas que habían dado por sentada mi generosidad, habían confundido mi amor con debilidad y habían asumido que siempre estaría allí para financiar sus decisiones. Lo que no vi fue ninguna razón para arrepentirme de mi decisión. La foto me persiguió más de lo que quería admitir. Allí estaba mamá en su sillón favorito, el que le compré para su 60 cumpleaños. Papá, de pie detrás de ella con la mano en su hombro, presentando un frente unido. Victoria, en el sofá, con aire victorioso. El tío Richard y la tía Susan, flanqueándolos como refuerzos. Incluso Brandon estaba allí, lo que me sorprendió, dado que Victoria había afirmado que la había dejado. Así que eso también había sido una mentira. Solo otra manipulación, otro intento de extraer compasión y dinero. Hice zoom en cada rostro, buscando algún indicio de remordimiento o autorreflexión. Nada. Parecían un consejo de administración convocado para tratar con un empleado problemático, no una familia lidiando con su propia toxicidad.
Mi teléfono sonó 1 hora después. Número desconocido. Respondí, rompiendo mi propia regla, la curiosidad pudo más que yo. Jessica Mitchell, preguntó una voz de hombre, desconocida. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Timothy Shaw. Soy un terapeuta familiar que sus padres contrataron para ayudar a mediar en esta situación. Me han dado permiso para contactarla. ¿Cómo consiguió este número? Su madre me lo proporcionó. Entiendo que ha habido un conflicto familiar significativo, y me gustaría ofrecer mis servicios como un tercero neutral para ayudarles a todos a navegar. Déjame detenerte ahí mismo, Timothy. ¿Acaso mis padres te mencionaron que mi hermana intentó cometer fraude usando mi identidad? ¿Que me han estado explotando financieramente durante años? ¿Que me humillaron deliberadamente frente a toda la familia? Una pausa. Mencionaron que hubo un desacuerdo financiero y algunos sentimientos heridos durante las fiestas. Sentimientos heridos. Así lo llamaron. Las dinámicas familiares son complejas. A menudo hay malentendidos por ambas partes. Timothy, voy a ahorrarte algo de tiempo. Yo no te contraté. No quiero tus servicios. Lo que sea que mis padres te estén pagando para arreglar esto, es un desperdicio de su dinero. Lo cual es irónico, ya que al parecer no tienen nada. Señora Mitchell, entiendo que esté enfadada. No estoy enfadada. He terminado. Hay una diferencia. Por favor, no vuelva a contactarme. Colgué e inmediatamente bloqueé ese número también. A la mañana siguiente, tuve una visita inesperada en mi oficina. No era Victoria esta vez. Mamá. Jennifer intentó detenerla, pero mamá la apartó, moviéndose más rápido de lo que su artritis debería haberle permitido. Jessica Eleanor Mitchell, ¿me vas a escuchar? Se paró en la puerta de mi oficina, con 63 años y temblando de rabia o miedo, o ambas cosas. Su pelo estaba perfectamente peinado, su maquillaje inmaculado, su atuendo de diseñador probablemente financiado por uno de esos sobres de acción de gracias. No parecía en absoluto una mujer al borde de la quiebra. Tienes 5 minutos, dije, sin levantarme. Luego, seguridad te acompañará a la salida. Mamá cerró la puerta y se sentó sin ser invitada, posándose en el borde de la silla como un pájaro listo para alzar el vuelo. ¿Cómo cría una hija tan cruel? ¿Es una pregunta genuina o retórica? No te hagas la lista conmigo. Soy tu madre. Y yo soy tu hija. La que deliberadamente excluiste frente a toda la familia. La que cuyos años de apoyo financiero nunca reconociste. ¿Sigo? La situación de los sobres fue un malentendido. ¿En serio? ¿Cómo se puede malinterpretar saltarse a una persona mientras se le da dinero a todos los demás? Su rostro se sonrojó. Tú ganas mucho dinero. No necesitas unos cientos de dólares. Así que admites que fue deliberado. Admito que pensamos que lo entenderías. Victoria y Brandon están pasando apuros. Lily necesita cosas. Tu padre y yo vivimos con ingresos fijos. Tú tienes más que suficiente. Tenía más que suficiente porque trabajé para ello, no porque materializara de la nada. Nunca te pedimos nada que no estuvieras dispuesta a dar. El revisionismo era impresionante. Me pedíais dinero constantemente, cada mes como un reloj. El alquiler de Victoria, el pago del coche de Brandon, los gastos escolares de Lily, vuestros impuestos a la propiedad, las facturas médicas de papá, el techo, la cocina. No pedimos todo eso. Tú lo ofreciste. Lo ofrecí porque ya me habíais dicho que estabais desesperados. Porque ya me habíais explicado que no había otra opción. Porque me habían condicionado desde la infancia a creer que mi valor para esta familia se medía en cuanto podía proporcionar. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, la misma actuación que había perfeccionado durante décadas. No puedo creer que pienses que solo te querríamos por tu dinero. ¿Cuándo me quisisteis por algo más? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Mamá abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Esperé, genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. Eso no es justo, dijo finalmente. Lo que no es justo es darte cuenta a los 32 años de que tu propia familia te ve como un recurso en lugar de una persona.
Estás siendo dramática. Las familias se ayudan mutuamente. Eso es el amor. No, mamá. El amor es recíproco. El amor es respetuoso. El amor no se ríe cuando alguien es deliberadamente excluido. Lo que teníamos era una transacción, y ya no acepto los términos. Sacó un pañuelo de su bolso, secándose los ojos con cuidado para no estropear su rímel. Tu padre está teniendo dolores en el pecho por el estrés. Si le pasa algo, tendrás que vivir con eso. Papá tenía dolores en el pecho antes de que os cortara el grifo. Los ha tenido durante 3 años. Lo llevé al cardiólogo 6 veces, ¿recuerdas? Cada vez, el médico dijo que era estrés, mala alimentación y falta de ejercicio. Quizás deberías sugerirle que pruebe esas soluciones en lugar de culparme a mí. Todo estaba bien hasta que montaste tu berrinche. Todo estaba bien para vosotros. Yo me estaba ahogando. Pero mientras los cheques se cobraran, nadie se daba cuenta. Mamá se levantó bruscamente. No te crié para que abandonaras a tu familia. No me criaste en absoluto. Criaste a Victoria. Yo simplemente existía a su lado, útil cuando necesitabais algo, invisible el resto del tiempo. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Cuando perdamos la casa, cuando estemos viviendo en algún apartamento terrible en un mal barrio, cuando la salud de tu padre falle por el estrés, espero que puedas dormir por la noche. Estoy durmiendo mejor de lo que he dormido en años. Se fue sin decir una palabra más. Jennifer apareció momentos después con agua y una expresión compasiva. Esa mujer es de armas tomar. No tienes ni idea. En realidad, sí. Mi suegra es exactamente así. La culpa como arma es su superpoder. ¿Cómo lidias con eso? No lo hago. Mi marido finalmente puso límites y ella no nos habló durante 2 años. Los mejores 2 años de mi matrimonio. Jennifer sonrió. Al final, volvió arrastrándose. Siempre lo hacen, una vez que se dan cuenta de que el banco está realmente cerrado. Sus palabras se quedaron conmigo durante el fin de semana. Había estado operando bajo la suposición de que cortarles el suministro era permanente, final, irreversible. Pero, ¿y si volvían? ¿Y si finalmente se disculpaban, reconocían su comportamiento, intentaban reconstruir sobre bases más sanas? ¿Querría yo siquiera eso? La pregunta me molestaba más que la respuesta, que probablemente era no. La relación estaba demasiado dañada, los cimientos demasiado podridos. No se puede renovar una casa que necesita ser demolida. El domingo por la mañana, salí a correr por el parque cerca de mi apartamento. El frío de diciembre me mordía la piel expuesta, pero el esfuerzo físico me sentó bien, purificador. A mitad de mi ruta habitual, pasé junto a una mujer con 2 niños, quizás de 8 y 10 años. Reían, lanzaban pan a los patos en el estanque, completamente absortos en su simple alegría. La madre me miró y sonrió, solo un breve y ordinario momento de humanidad compartida. Pero algo en ello abrió una grieta en mi pecho. Nunca tendría eso con mi madre. Cualquier oportunidad que hubiéramos tenido de una relación sin complicaciones había sido estrangulada años atrás, por la desigualdad y el resentimiento, y por el lento veneno de ser valorada solo por lo que podía proporcionar. El duelo me golpeó de repente, agudo e inesperado. No duelo por lo que había perdido al cortar con ellos, sino duelo por lo que nunca había existido en primer lugar. La familia amorosa, los padres comprensivos, la hermana que era una amiga en lugar de una competidora. Había pasado 32 años intentando ganar algo que nunca estuvo a la venta. Terminé mi carrera con lágrimas congelándose en mis mejillas. Pero para cuando llegué a casa, me duché y preparé café, el duelo se había transformado en algo más limpio. Aceptación. Ellos eran quienes eran. Yo era quien era. Y esas 2 realidades eran fundamentalmente incompatibles. El miércoles, mi teléfono sonó de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Jessica Michei, preguntó una voz de mujer, profesional. Soy Karen Rodríguez del First National Bank. Llamamos por una solicitud de préstamo que la incluye como CEO firmante. Los solicitantes son Brandon y Victoria Hughes. No he CEO firmado ningún préstamo. Eso es lo que necesitábamos verificar.
Recibimos una solicitud con lo que parece ser su firma falsificada. Rechazaremos la solicitud y marcaremos la cuenta por fraude. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando la pantalla de mi ordenador sin verla. Habían intentado falsificar mi firma. Habían intentado atraparme de nuevo en su red financiera sin mi consentimiento ni conocimiento. La ira que había mantenido a raya con decisiones racionales y una fría distancia, finalmente se abrió paso. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogado. Para el viernes, había presentado denuncias policiales por el intento de fraude, enviado cartas de cese y desistimiento a Victoria y Brandon, y comenzado el proceso de congelar mi crédito para evitar cualquier intento futuro. Mi abogado me aseguró que el caso era sencillo, especialmente porque el banco lo había detectado a tiempo. Mis padres llamaron esa noche. Papá, esta vez, con su voz cargada de una decepción que ya no tenía el poder de herirme. Jessica, tenemos que hablar sobre estas acciones legales. Mi abogado se está encargando de todo, papá. Si tienes preguntas, contáctalo. Tu madre está destrozada. Victoria cometió un error, pero involucrar a abogados es extremo. Victoria intentó cometer fraude usando mi identidad. Eso no es un error. Es un delito. Está desesperada. Les cortaste el grifo sin avisar. Di 32 años de aviso. Nadie estaba prestando atención. Estás desechando a tu familia por dinero. La risa que se me escapó fue lo suficientemente amarga como para saborearla. No estoy desechando nada. Todos vosotros dejasteis muy claro en Acción de Gracias cuál es mi valor para esta familia. Simplemente estoy aceptando esa evaluación y actuando en consecuencia. Tu madre está demasiado disgustada para hablar contigo ahora mismo. Entonces no la pongas al teléfono. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que nunca nos habíamos dicho, el favoritismo, la desigualdad, la lenta erosión de cualquier vínculo que alguna vez compartimos. Te crié mejor que esto, dijo finalmente papá. Me criaste para creer que se suponía que la familia debía amarse. Resulta que estabas enseñando a Victoria, y yo solo era el ejemplo de lo que sucede cuando no encajas en el molde. Colgué antes de que pudiera responder. Diciembre llegó con un frío que se cuela en los huesos y se instala allí. Pasé mi primera temporada navideña sola, rechazando invitaciones de colegas que querían incluir a la triste mujer soltera en sus celebraciones. No estaba triste, sin embargo. Estaba libre. El caso de fraude avanzó. Al parecer, Victoria había firmado en mi nombre documentos por valor de $75.000, un préstamo que planeaban usar para el pago inicial de una casa más grande. El departamento de fraudes del banco tenía registros de todo, incluidas llamadas telefónicas en las que Victoria se había hecho pasar por mí. Mi abogado estaba eufórico. Este es el caso más documentado que he visto en años. Probablemente enfrentarán cargos penales. Solo quiero que paren, dije. No quiero destruirlos. Entonces no deberías haber sido pariente de idiotas. La Navidad vino y se fue. Me compré regalos, la máquina de café expreso que siempre había querido, libros de primera edición, un viaje de fin de semana a un spa en Vermont. Hice videollamadas con amigos que se habían distanciado durante los años en que había estado demasiado ocupada, gestionando crisis familiares como para mantener relaciones externas. Descubrí que realmente disfrutaba de mi propia compañía cuando no era constantemente interrumpida por demandas, disfrazadas de obligación familiar. Enero trajo una resolución. Victoria y Brandon se declararon culpables de intento de fraude como parte de un acuerdo que los mantuvo fuera de la cárcel, pero los cargó con multas, libertad condicional y antecedentes penales. Su abogado contactó al mío para discutir la restitución por el daño emocional y los honorarios legales. Me conformé con una disculpa por escrito y una orden de alejamiento permanente. La disculpa llegó en febrero, escrita a máquina en papel normal, claramente redactada por su abogado. No contenía emoción, ni un reconocimiento real de los años de explotación, solo lenguaje legal diseñado para satisfacer los requisitos del tribunal. La usé para forrar el fondo de mi cubo de reciclaje. La primavera trajo mi ascenso a directora ejecutiva, un título que venía con una oficina de esquina y un salario suficiente como para que mi anterior $250,000 pareciera insignificante. Compré una casa en los suburbios, nada ostentoso,
Solo una casa de 3 habitaciones de estilo artesanal con un jardín y un estudio donde podía trabajar desde casa. Mi primera cena fue íntima, 6 amigos del trabajo, buen vino y comida de catering porque no me apetecía cocinar. Nadie me pidió dinero. Nadie esperaba que resolviera sus problemas. Nadie me trató como algo más que lo que era, una mujer exitosa que había trabajado duro y se había ganado su lugar. Fue la mejor cena de acción de gracias que había tenido, aunque solo fuera abril. Nunca volví a saber de mis padres directamente, aunque mamá enviaba tarjetas de cumpleaños sin remitente. Las redes sociales de Victoria la mostraban trabajando en una tienda, a Brandon con un aspecto significativamente más viejo y a Lily en una escuela pública. Se habían mudado a una casa más pequeña en un barrio menos caro. Sus coches eran modelos más viejos y prácticos. Las publicaciones de Victoria sobre gratitud y crecimiento se sentían teatrales, cuidadosamente elaboradas para reconstruir su imagen. No los odiaba. El odio requería una inversión emocional que ya no poseía. Se habían convertido en extraños que casualmente compartían mi ADN. Personas que había conocido en otra vida. En agosto, conocí a Daniel en una conferencia de trabajo. Era un consultor de Seattle, divertido y amable, con una relación sana con su propia familia y sin más deudas que su hipoteca. Cuando le conté lo de acción de gracias, esperando juicio o incomodidad, simplemente asintió. Bien por ti, dijo. Se supone que la familia son las personas que mejoran tu vida, no que la empeoran. Salimos a distancia durante 6 meses antes de que él se mudara a Boston por un puesto en una firma rival. Se mudó a mi casa en diciembre, justo antes de las fiestas. Celebramos acción de gracias ese año, invitando a sus padres y hermanos, a mis amigos, a mi asistente Jennifer y a su marido. 20 personas se agolparon en mi comedor, riendo y hablando unos sobre otros, pasándose los platos al estilo familiar. Nadie llevaba la cuenta de quién había traído qué o quién había contribuido con cuánto. La madre de Daniel insistió en lavar los platos a pesar de mis protestas. Su padre contó chistes malísimos que todos fingieron que eran graciosos. Su hermana me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana desde cero. Así es como se suponía que debía sentirse la familia. Al final de la noche, después de que todos se hubieran ido y Daniel estuviera cargando el lavavajillas, me quedé en mi sala de estar, observando el caos controlado de una reunión exitosa. Servilletas arrugadas, copas de vino con marcas de pintalabios, migas en el suelo de madera, el olor persistente a pavó y tarta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi tus fotos de Facebook. Parece que encontraste una nueva familia para usar. Victoria. Claramente había estado acechando mi perfil público, monitoreando mi vida desde la distancia que la orden de alejamiento requería. Borré el mensaje sin responder. Daniel se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos. ¿Estás bien? ¿Más que bien? ¿Era tu hermana? No era nadie. Me besó la sien, y nos quedamos allí en un cómodo silencio, en la casa que había comprado con mi propio dinero, rodeada de la vida que había construido bajo mis propios términos. El sobre que mamá me había saltado en esa acción de gracias contenía $500. Las cuentas que había cerrado esa noche habían estado canalizando aproximadamente $7,000 al mes a los bolsillos de mi familia. Durante 3 años, les había dado casi $250,000, sin contar los gastos únicos más grandes, los préstamos CEO firmados, las deudas pagadas, los fondos de emergencia que nunca fueron devueltos. Pero lo que realmente habían perdido no era el dinero. Era yo. La hija y hermana que los había amado a pesar de todo, que había seguido apareciendo, seguido ayudando, seguido esperando que algún día me vieran como algo más que un recurso a explotar. Habían perdido a alguien que les habría dado cualquier cosa, si tan solo me hubieran tratado con un respeto básico. Y yo gané algo inmensurablemente más valioso. La prueba de que valía más de lo que ellos jamás reconocieron. La prueba de que era lo suficientemente fuerte como para alejarme. La prueba de que era capaz de construir algo mejor. Las bonificaciones que recibieron esa acción de gracias habían desaparecido por la mañana, gastadas en cosas que estoy segura de que sentían que merecían. Mis tarjetas habían sido rechazadas en su mesa de desayuno, poniendo fin al viaje gratis que habían disfrutado durante años. Pero la pérdida real todavía se estaba calculando.
cada cumpleaños al que no asistí. Cada festividad que celebré en otro lugar. Cada hito que se perderían en mi vida, porque habían perdido su invitación a ella. Me habían descartado esa acción de gracias. Tenían razón. Ya no contaba. No en su mundo. Pero contaba en el mío. Y eso marcó toda la diferencia. Años después, cuando la gente me preguntaba si me arrepentía, si extrañaba a mi familia, si alguna vez me reconciliaría, pensaba en ese momento, acción de gracias, la risa de Victoria, la sonrisa satisfecha de mamá, el peso de ese sobreexcluido que nunca recibí. Pensaba en la vida que había construido después, Daniel, que se convirtió en mi marido, nuestra hija, Sofie, que nunca conocería el aguijón del amor desigual, la carrera que había avanzado sin que las obligaciones familiares me frenaran, las amistades que profundicé cuando tuve tiempo para nutrirlas. Entonces sonreía y decía, no perdí a mi familia. ¿La mejoré? Porque la verdad era que había pasado 32 años siendo parte de una familia que nunca me quiso de verdad, solo mi dinero. Ahora tenía una familia que me quería exactamente por quien era.